humillación, aridez, esterilidad, enfermedad física, enfermedad mental, desintegración familiar, pobreza, derrota, opresión, fracaso, es decir, desfavor de Dios. Sin embargo, la palabra maldición se menciona en la Biblia aproximadamente 230 veces, pero la palabra bendición se menciona 410 veces. Y los pasos entonces que nosotros debemos seguir para romper la maldición generacional son los siguientes. Número 1, arrepentirse. Tenemos que reconocer que hemos confesado algo malo y arrepentirnos de todo corazón. Es decir, si nosotros hemos cometido el pecado de hacer ese pacto con Satanás, debemos arrepentirnos audiblemente, en voz alta, arrepentirnos de esa acción que nosotros desarrollamos. Si fueron nuestros padres, nuestros ancestros, los que hicieron el pacto, también nosotros que tenemos que arrepentirnos de esa acción que llevaron a cabo nuestros ancestros y hacerlo de todo corazón. El segundo paso es revocar, o sea, desdecir o cancelar lo que sea que dijimos que estuviera mal. Si nosotros leemos Marcos capítulo 14, del verso 66 al verso 72, y leemos Juan capítulo 21, del verso 15 al 17, nos damos cuenta que debemos cancelar todo lo que nosotros pudimos haber pactado o todo lo que nuestros ancestros pudieron haber pactado en el pasado. Entonces nosotros cancelamos audiblemente todo pacto que hicieran nuestros ancestros y que nosotros estamos involucrados en esa negociación. O todo pacto que nosotros, por equivocación, por ignorancia o voluntariamente, pudimos haber hecho con las tinieblas, debemos cancelarlo y revocarlo. Y el tercer paso es reemplazar. Es decir, tenemos que reemplazar nuestra mala confesión anterior por una confesión correcta. En otras palabras, diciendo palabras positivas. Es decir, si yo hice un pacto con las tinieblas o si mis ancestros hicieron un pacto con las tinieblas, yo tengo inmediatamente que reemplazar esas palabras que eran negativas, que eran palabras de atadura para mi vida y para mi descendencia, reemplazarlas por palabras positivas. Yo tengo que quebrar ese pacto y hacer un nuevo pacto con el Señor Jesucristo, que es el único, por medio de su sangre preciosa derramada voluntariamente en el Calvario, el que puede romper toda maldición generacional. Otro punto que necesitamos conversar con ustedes es que nosotros necesitamos recibir nuestra libertad. Jesucristo les estaba diciendo en el verso 36, cuando yo los libere, van a ser verdaderamente libres. No solo los voy a perdonar, sino que también voy a romper la maldición que llevan encima y que está relacionada con el pecado. Si el Hijo nos ha hecho libre, hermanos, vamos a ser verdaderamente libres. La palabra verdaderamente significa que Jesucristo va a romper la maldición y nosotros podremos vivir realmente libres. No solo nos va a perdonar nuestros pecados, sino que va a romper la iniquidad que acompaña ese pecado. Es importante comprender que un judío siempre podía lograr que sus pecados le fueran perdonados, pero nunca podía lograr que se rompiera la maldición de ese pecado. El mismo rey David y su familia
son un notable ejemplo. David fue perdonado, pero la maldición de su pecado pasó a su familia. Le voy a explicar de la misma palabra de Dios la forma en que esto funciona. Si usted lee Levítico en el capítulo 16, versos 7 y 8, y en el capítulo 15, versos 19 al 22, dice así: Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Amados hermanos, Dios les ordenó que llevaran 2 machos cabríos al tabernáculo. Uno de ellos quedaba a la puerta del tabernáculo, mientras que hacían entrar al otro y lo ponían sobre el altar y lo sacrificaban. Entonces, el sumo sacerdote llevaba a la puerta del tabernáculo la sangre del macho cabrío sacrificado, la ponía en la cabeza del otro macho cabrío y confesaba sobre él las iniquidades de todo el pueblo. Un macho cabrío moría por los pecados o transgresiones, y el otro macho cabrío se llevaba la iniquidad, se llevaba la fuerza espiritual interior que causaba destrucción, y eso lo llevaba a un desierto, a un lugar árido. Así era como los judíos hacían expiación por sus pecados. En nuestro caso, Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz, pero también derramó su sangre 7 veces, así como Aarón rozaba 7 veces la sangre. Por medio de la sangre derramada por Cristo, no solo se nos perdonan nuestros pecados, sino que también podemos caminar en ese perdón y quedar libres de la maldición del pecado. Ambos machos cabríos representan la obra redentora de Jesucristo. Había 2 machos cabríos porque Jesús derramó su sangre para que nosotros no solo fuéramos perdonados con respecto a nuestro pecado, sino también sanados de la iniquidad interior, las magulladuras y las heridas del pecado generacional que nos lleva a perpetuar los pecados de nuestros antepasados. Solamente, hermanos y hermanas, la sangre de Jesucristo proporciona el perdón y una nueva forma de vivir. Cuando nacemos de nuevo, recibimos el perdón de nuestros pecados, pero entonces necesitamos clamar por la sangre de Jesucristo sobre nuestra vida para desterrar al desierto la iniquidad y caminar en libertad. Un dato importante que usted debe tener muy en cuenta es que hay que cerrar la puerta trasera. Si usted se lee Mateo en el capítulo 12, del 43 al 45, dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces
este espíritu dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. En el mismo momento, hermanos, en que recibimos a Jesucristo, todas las fuerzas de las tinieblas que están atacando nuestra vida salen huyendo. Van a ese lugar desierto en busca de un sitio donde descansar. Quedamos limpios de nuestro pecado, y la causa de la maldición espiritual huye a ese lugar desierto, pero regresa en busca de una puerta abierta. Aunque nuestra vida haya sido barrida y adornada, aunque haya sido lavada con la sangre purificada, si descubre que no comprendemos las maldiciones espirituales y hemos dejado una puerta abierta, regresa y la situación es peor que antes. Hemos visto esto suceder en muchas familias cristianas. Una persona sale de un estilo de vida lleno de pecado, recibe la salvación, entra en el ministerio o se involucra en la iglesia, después cría a sus hijos en la iglesia. Y entonces, cuando los hijos llegan a la adolescencia, salen a hacer las mismas cosas que solían hacer los padres, solo que mucho peores. Nosotros nos quedamos estupefactos y preguntamos: ¿qué sucedió? ¿Qué anda mal? Nuestros hijos fueron criados en la iglesia, pero están haciendo ahora exactamente lo mismo que hacíamos nosotros antes de ser salvos. Esto se debe, hermanos, a que barrimos la casa, pero no cerramos la puerta por medio de la sangre de Jesús, al no darnos cuenta de que teníamos